Continuamos transitando por el flujo de señal dentro de la consola digital, dentro de la Digico SD9, y la siguiente etapa con la que nos encontramos después del ecualizador paramétrico, que voy a aprovechar y lo pongo de una vez por aquí en flat. Dentro de esta consola y en la mayoría de consolas digitales, después de esa etapa de ecualización paramétrica, nos vamos a encontrar con unos insertos por default que ya vienen dentro de la mesa. O sea, cada canal cuenta con dos procesos insertos que son compresión y compuerta por default. Esto veremos más adelante que existe la posibilidad de cambiarlo. Nuevamente, si damos clic derecho sobre esta sección, con la posibilidad de encender o apagar desde acá, clic derecho o simplemente clic sobre la pantalla en la consola, se nos despliega este menú que indica, tiene las dos secciones acá, compresor y compuerta, digamos que son los dos insertos. Estos dinámicos, insertos dinámicos o procesos dinámicos, pueden ser variados. En este caso puede ser un compresor multibanda, puede ser un deesser, o este puede ser una compuerta, un ducting o incluso otro compresor. Los parámetros básicos de control serían el threshold, que incluso tiene su control de hardware. Si nos dirigimos a la opción de dinámico 1, miren que se selecciona automáticamente, se selecciona los knobs correspondientes al threshold del compresor. En el hardware incluso nos podemos encontrar con ese control directamente desde, bueno, podríamos seleccionar acá compresor o compuerta y estos knobs los controlan, o incluso tienen su propia sección acá dentro del channel processing, tienen su propia sección, el threshold del compresor, la ganancia del compresor y el threshold de la compuerta, con la posibilidad de encender y apagar desde acá directamente. Entonces estamos aquí en las dos secciones, compresión y compuerta, e incluso si nos vamos acá a gráfica, pues podemos verlo de una manera más detallada ambos procesos. Voy a cerrar por acá. Y ahora sí seguimos con la sección que en general en cualquier consola análoga y como lo conocemos hasta el momento nos vamos a encontrar después del ecualizador paramétrico, que es la sección de los auxiliares. Si de la manera como ya conocemos nosotros que funciona el flujo de señal en la consola análoga, si yo quisiera, por ejemplo, enviar la voz que tuviera conectado a este canal número 1 a un monitor de piso que conecto a la salida número 1, pues el proceso sería conectar la salida física, asignar la salida física número 1, después de, mediante PFL, poder monitorear lo que pasa a la entrada del canal, darle su respectiva ecualización, etcétera, pues hago el envío hacia el auxiliar 1. Ese auxiliar puede ser en pre o en post fader. Aquí tengo la posibilidad de cambiar los cuatro auxiliares con este botón de pre o post fader. Digamos que lo dejo en pre fader. Hago el envío hacia el auxiliar 1. Abro el master del auxiliar 1. Recuerden que en todo este proceso se trata de estar todo el tiempo aquí dentro del nivel nominal de la señal en la estructura de ganancia. Entonces incluso puedo monitorear mediante el AFL y puedo ver el nivel de salida. Y finalmente, pues a la salida número 1 que tengo por acá conectado un monitor, pues hago llegar la señal. Vamos a ver entonces ese proceso cómo funcionaría acá en la consola digital, en la Digico. Entonces llegamos a esta sección donde nos encontramos en primera mano con los auxiliares. Entonces si me paro por ejemplo acá en AUX, miren que automáticamente se selecciona esto y pues puedo ir navegando mediante el scroll por los diferentes auxiliares, que por allá en otro video veíamos que en el default de la estructura de la sesión habíamos puesto 6 auxiliares monofónicos. Ahí están los 6 y 6 auxiliares estéreo. Miren que estos, a diferencia de los primeros 6 tienen un paneo por acá. Entonces estos auxiliares se pueden prender o apagar. Y si seleccionamos acá sobre este recuadro, que en el caso de tener este botón de auxiliar presionado en el hardware sería este botón
mediante primero oprimir el botón second que dice acá y luego este botón, accederíamos a la posibilidad de cambiar, que acá en el software es simplemente darle clic a el envío, si lo queremos en pre-fader, en pre-mute, en post-fader, etc. Voy a dejarlo este envío en pre-fader. Entonces, si yo quiero hacer el envío de, por ejemplo, el mismo ejemplo que puse en la consola análoga, me voy a poner acá en el canal 1 en la voz, lo quiero enviar al auxiliar número 1, entonces tendría que dar envío. Miren que automáticamente cuando di envío se prendió, se encendió ese auxiliar, entonces doy un envío por acá a 0 decibeles, sería como el nivel nominal. Luego tendría que abrir el máster del canal, entonces si recuerdan, devolviéndonos acá en la pantalla master, en layout, fader banks, tengo la distribución de las capas de faders en la consola. Entonces por acá en el banco de faders de la derecha, tengo en el primer banco de la primera capa los auxiliares del 1 al 12. Esos son los máster de los auxiliares del 1 al 12. Entonces en la capa derecha me encuentro en la primera sección con los auxiliares. Y por acá tengo entonces el auxiliar número 1 para el cual estamos haciendo el ejemplo. Entonces este auxiliar número 1 tengo que abrir el máster. Pero no solo tengo que abrir el máster, tengo que verificar pues cómo me está llegando la señal, que tengo acá el propio búmetro como si ya fuera el AFL, entonces yo aquí puedo monitorear cómo está la señal, y debo asignar, así como lo hicimos con la entrada, la salida física. Acá no viene nada preconfigurado porque pues son muchas las configuraciones diferentes que se pueden hacer. Entonces, si me dirijo a la parte de abajo de la pantalla del canal, por decirlo así, del auxiliar, que incluso miren que el auxiliar tiene posibilidad de high pass filter, low pass filter, ecualización, incluso compresión. Entonces me voy a la parte de abajo, acá a esta sección, le doy clic derecho y selecciono la salida física. Entonces digamos que esta salida física la voy a enviar a través del rack en las salidas. Acuérdense que el rack es un D2 rack que tenemos con 48 entradas y 16 salidas, entonces digamos que voy a escoger la salida número 1 del rack para que esa, ahí ya quedó, incluso miren que aquí abajo queda con el nombre line out 1 del rack, para que esa sea la salida física. Entonces, repasando el proceso, voy al canal, hago envío, voy a cambiar este envío a pre-fader, hago el envío, después de haber pasado por un proceso de calibración de entrada y ecualización, hago el envío, abro el máster de ese auxiliar, que fue el auxiliar número 1, lo subo y selecciono el tipo de salida o la salida que voy a utilizar para ese auxiliar.